Sí, sí, gloria a Dios. ¿Estamos contentos? Amén. ¿Estamos contentos? Amén. Amén. Ahí está. Como dijo un pastor, le voy a dar otra oportunidad. Gloria al Señor. Fíjese que el Señor nos llevó, pero solo voy a tomar un poquito de agüita. No siempre, si ustedes se han dado cuenta, no siempre Dios nos lleva en la alabanza a levantar el nombre. No podemos caer en una religiosidad tampoco y hacerlo siempre. No se trata de eso. Pero cuando Dios nos lleva ahí, y principalmente con el tema que se va a tratar hoy, verdaderamente es la misma línea. Pero anoche yo entendía por qué a veces hablamos y enseñamos y predicamos y decimos y parece que entra por acá y sale por acá, o simple y sencillamente no entra. Y hoy vamos a pelear, hermanos, contra una entidad que ha tenido el dominio de nuestras vidas, de nuestro entendimiento por siglos, desde las eternidades. Entonces el Señor nos lleva, para enseñar esto hoy, teníamos que levantar su nombre, poner su nombre en este lugar, amén. Así que vamos a recitar con voz fuerte, firme, audible, de manera fuerte, hermano, poderosa para nuestras vidas. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, que dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instituirme en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Estamos preparados para toda buena obra. Estamos siendo preparados para toda buena obra. Hoy vamos a comenzar a estudiar, o vamos a estudiar el yelmo de la salvación. ¿Sí? El yelmo de la salvación. Vamos a ir a la diapositiva. Tenemos lista la diapositiva hoy, por favor. El yelmo de la salvación. Y hemos venido, es el quinto elemento de la armadura de Dios. Amén. El quinto elemento de la armadura de Dios. Y cuando hablamos de un yelmo, estamos hablando de un casco. ¿Sí? Y si hablamos de un casco, no nos vamos a poner un casco en la rodilla, ¿verdad? O como los motoristas, gracias a Dios aquí no hay ninguno que el casco lo cargan en el codo. Tienen un accidente y el codo enterito, ¿verdad? Pero la cabeza, que no estaba cubierta. Entonces, el yelmo va en la cabeza. Y si vamos a la primera diapositiva, vamos a ir a entender dónde, o sea, tenemos que saber, si cuando estudiamos las sandalias fuimos a los pies, cuando estudiamos el yelmo, pues vamos a la cabeza. Bienvenido, hermano. Le damos un saludo a los nuevos. Bienvenido. Tenía rato de no ver al hermano, por eso lo estoy molestando. Entonces, vimos primeramente, clic por favor, al 1, para que aparezca el 1. Un cliccito. Ahí está. Vimos la primera que era la coraza, ¿sí? ¿Coraza de qué? De justicia. El 2 era él. No, la 1 no. La 1 es el revestidos con toda la armadura. Vamos a Efesios. Se me olvidó el orden. Efesios 6, capítulo 6. Dice desde el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos
con la verdad, y la verdad está en el abacro, ¿sí? Número 1. Yo voy a leerla aquí, ponen la diapositiva, por favor. El número 1 está en el abacro, ¿sí? Vestidos con la coraza de justicia es el número 2. Número 3, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Clica ahí al 3, por favor. Ajá. Número 4, sobre todo dice, tomad el escudo de la fe. Ese está en la mano izquierda, lo vimos la semana pasada, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Número 5, y tomad el yelmo de la salvación. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Dice, tomad el yelmo de la salvación. Bueno, y el verso sigue ahí, en la espada del Espíritu, pero no vamos a estudiar hoy la espada del Espíritu. Hoy vamos a estudiar únicamente el yelmo de la salvación. Y si ustedes se dan cuenta, el yelmo de la salvación está directamente ligado al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo encontramos 2 muebles. El arca del pacto y el propiciatorio o asiento de misericordia, ¿sí? Por favor, necesito, hermano, que pongamos toda la atención posible. Porque si nos perdemos, después van a estar, ¿y eso cómo estaba? De verdad, es un tema que necesita mucha atención, mucha atención. Ahora, mire, hermano, antes de entrar directamente en el yelmo de la salvación, hay que entender algo o aprender algo. Había en el Antiguo Testamento, había 2 pares de tablas de la ley. Habían unas tablas quebradas y habían unas tablas que estaban enteritas. Eso usted lo puede encontrar en la Biblia y le voy a dar citas para que no me diga, ¿y eso de dónde se lo sacó? Habían 2 arcas. Estaba el arca del pacto y estaba el arca del testimonio. Esto solo le estoy dando datos, no vamos a entrar ahí porque es muy largo. Solo hablar de eso es un tema completamente extenso y no me puedo meter hoy ahí. Pero habían 2 arcas y habían 2 pares de tablas, ¿sí? Hoy vamos a estudiar el arca del pacto y las tablas que estaban dentro del arca del pacto, que eran las tablas que estaban quebradas, ¿sí? El primer par de tablas lo hizo Dios. El primer par de tablas, pero ese par de tablas lo quebró Moisés. Y el segundo par de tablas, bueno, Dios le dijo a Moisés, mira, yo ya hice las tablas, ahora sube con tus tablas. Yo voy a escribir, pero sube tú con tus tablas. Eso lo podemos encontrar, Éxodo capítulo 34. Vamos a ir ahí, Éxodo capítulo 34, verso 1 y 2, dice: y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra, como las primeras. O sea que ahí ya vemos claro, ¿verdad? Las primeras tablas las quebraron, las quebró Moisés. Las quebró cuando descendió, dice que pasó después de pasar 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Dios le habla, Dios hace las tablas, escribe con su mano en las tablas y desciende. Encuentra en el camino a Josué y escuchan un murmullo, un ruido cuando van para abajo. Y Josué le dice, hay guerra en el campamento. Y Moisés le dice, ese no es sonido de guerra, ese es sonido de fiesta. Y desciende Moisés y lo que mira es al pueblo de Dios adorando un becerro de oro. Entonces se enciende la ira de Moisés y arroja las tablas. Y las tablas se quiebran. Entonces dice, Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. ¿Sí? Ahorita estoy poniendo fundamento para aprender lo que vamos a enseñar hoy. Ok, entonces también lo podemos ver en Deuteronomio, ¿sí? Deuteronomio, capítulo 10,
versos del 1 al 5. Deuteronomio capítulo 10, versos del 1 al 5 dice: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube a mí al monte. Y mire, y dice, y hazte un arca de madera. Esa es otra arca. Por eso le digo, habían 2 pares de tablas y habían 2 arcas. El arca del pacto y el arca del testimonio. Una tenía tapa y propiciatorio y la otra no tenía tapa. Hay diferencias. Ahora, dice, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas, verso 2, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho. ¿Dónde las puso? En el arca que había hecho, no en el arca del pacto, porque estas tablas estaban enteras. ¿Sí? Estas tablas estaban enteras, estas tablas estaban en el arca del testimonio. Y allí están, como Jehová me mandó. ¿Sí? Estamos claros aquí. 2 pares de tablas, 2 arcas. Ahora, ¿qué había dentro del arca del pacto? No del arca del testimonio. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Miren, no encontré una imagen que tuviera tablas quebradas. No la encontré. Y no la encontré por una razón bien sencilla. La gente no ha tenido la revelación de que habían 2 pares de tablas y 2 arcas. Entonces, cuando hablan del arca del pacto, colocan erróneamente tablas enteras dentro del arca del pacto. Pero, hablando del arca del pacto, lo que contenían eran 3 elementos. Las tablas quebradas, ahí se los puse. La vara de Aarón que floreció o que reverdeció. Y una vasija con maná. ¿Sí? 3 elementos. Nuevamente, las tablas quebradas de la ley, la vara de Aarón que floreció y una vasija de maná. ¿Qué representa el arca del pacto para nosotros? ¿Qué representa? A ver, hagamos esto participativo. ¿Qué representa para nosotros el arca del pacto? Pues representa misericordia, ¿no? Por eso hay una tapa sobre el arca del pacto. Porque adentro del arca del pacto lo que hay son transgresiones. Hay pecado. Esas 3 cosas que están ahí representan transgresiones del pueblo de Israel hacia Dios. Y vamos a empezar a entrar ya en materia. Lo que entraba dentro del arca, lo que estaba dentro del arca son transgresiones. Las tablas habían sido rotas, ya lo expliqué, porque Moisés desciende con las tablas y encuentra el bacanal, aquella fiesta. Y a mí me da risa, hermano, porque cuando Moisés se interroga a Aarón y le dice, ¿qué es esto que hiciste? O sea, le enseña el becerro. Porque dice que Aarón tenía arte para hacer esas figuras. ¿Lo aprendió dónde? En Egipto. Mire, usted puede aprender muchas cosas en Egipto, pero en el reino de Dios no le van a servir. Tal vez sí, pero ya transformadas. Aarón había salido de Egipto, pero Egipto aún no había salido de Aarón. ¿Y sabe por qué le aseguro esto? Porque Moisés le dice, mira, ¿qué onda? Pues, o sea, te dejo a cargo del pueblo. Me voy y cuando regreso tenés hecho un becerro de oro. Y le dice, la respuesta de Aarón a mí siempre me ha dado, no sé si risa, no sé si cólera, pero le dice, mira, le dice, parafraseando, yo tiré el oro ahí en el fuego y lo que salió es un becerro. O sea, chimpum pan, tortillas, papas, sí.
Eso le dijo a Aarón. O sea, yo solo tiré el oro ahí y se formó un becerro. No, hombre, lo labró, le dio forma. Ahora, las tablas representan ese momento. ¿Qué representa la vara de Aarón? El sacerdocio. Pero ¿por qué estaba la vara de Aarón que reverdeció dentro de las tablas dentro del arca del pacto? Porque hubo una rebelión. La rebelión de Coré, Datán y Abiatar. Ellos quisieron quitarle el sacerdocio a Aarón. Dijeron, no, pero si aquí todos hijos, como dijo aquel dicho, ¿verdad? Pero a través de esa rebelión Dios habló. Vamos a Números capítulo 17, versos del 1 al 5. Números capítulo 17, versos del 1 al 5. Y dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada de los padres de todos los príncipes de ellos. 12 varas. ¿Cuántas varas habían? 12. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Las pondrás en el tabernáculo de reunión. ¿Delante de dónde dice? Delante del testimonio, del arca del testimonio. Esa es la otra arca. Donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Entonces, esa rebelión estaba representada también dentro del arca del pacto. La vara de Aarón fue la única que reverdeció. Yo no sé si usted ha visto retoñar varas secas. Pues yo sí he visto. Por ahí verdaderamente no estaban secas. O sea, a los ojos de nosotros estaban secas. Pero por ahí en el material de la revista que sacábamos en Siloé antes, hay un material donde le cuento la historia de cómo yo vi retoñar ramas secas, que yo creí que estaban secas. Pero bueno, en ese tiempo la única vara que reverdeció, porque eso fue de un día al otro. De un día al otro la vara de Aarón reverdeció y Dios le dijo después, bueno, póngala en el arca del pacto. Reverdeció delante del arca del testimonio, pero después fue colocada delante del pacto, porque Dios tenía que cubrir esa transgresión. Segundo elemento. Ahora, el tercer elemento: la vasija con maná. Y mire, y aquí es donde, por favor, agárrese bien de su silla. Vamos a estudiar este elemento. Y vamos a estudiar por qué, lo que le decía al principio, por qué a veces nos cuesta tanto. Y es que fíjese que esa vasija con maná lo que representa son los diezmos. Diezmos. Los diezmos. Mire, nosotros teníamos, ahora voy a empezar a explicar esto, ¿sí? Nosotros tenemos, en la escuela nos enseñan medidas, ¿sí? Medidas de longitud, medidas de capacidad, medidas de volumen. Por ejemplo, medida de longitud tenemos el metro, la yarda, que más depende de qué sistema también, ¿verdad? Porque está el sistema métrico decimal, el sistema inglés, tenemos la pulgada, el metro, el pie, etcétera. Tenemos medidas de peso, quintal, libra, arroba, etcétera. Ahora, el pueblo de Israel también tenía sus medidas, pero no se llamaban igual que nosotros. ¿Va? Por ejemplo, cuando Dios le ordena a Noé construir un arca, le dijo, mira, que mida tantos codos de distancia, ¿verdad? ¿Y cuánto es un codo? Pues un codo era desde el codo, valga la redundancia, hasta la mano empuñada. Esto era un codo, no era una medida estándar, ¿verdad?
Pero dijo, que mida tantos codos de distancia. ¿Sí? Tantos codos de altura. Medidas de distancia distintas a las nuestras. También tenían medidas de capacidad, o en este caso también medidas de peso distintas. Y vamos a estudiar hoy 4 medidas de peso que usaba el pueblo de Israel. Había más, pero vamos a estudiar 4. Entre las medidas de peso tenían el gomer, con G, gomer, el efa, usted lo puede encontrar como EFA o EPHA, es lo mismo, efa. El coro, que no es coro de alabaré, no, es una medida, un coro. Y el homer con H, ¿sí? El homer. Resulta que cada una de estas representa una letra del nombre de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí es donde, mire, yo siempre he dicho que si hacemos un cuadro de esto, no, regresa. Al anterior, por favor, ahí está. Si hacemos un cuadro y vamos, mire, yo llevaría un cuadro enormísimo, si pudiese tener una de aquellas impresoras grandísimas para ir añadiendo, porque esto hay que añadirlo a lo que ya tenemos en ese cuadro, ¿sí? El cuadro lo conocemos como Yud, He, Bab, Hei. Sabiduría, entendimiento, conocimiento, elecciones prudentes. Y ahí usted puede ir agregando todo lo que encuentre de Dios en esos 4 elementos. Pero hoy vamos a estudiar lo que hay del nombre de Dios en esas medidas. La sabiduría, la Yod, le corresponde el gomer. A la Hei, que es el entendimiento, le corresponde el efa o efa. Al conocimiento le corresponde el coro y a las elecciones prudentes le corresponde el homer. ¿Sí? El homer. Ahora, resulta que el gomer es el 10% del efa. El efa es el 10% del coro. Y el coro es el 10% del homer. Ahora sí pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Para que lo tengamos presente. Ahí está, mire. Le decía, el gomer es el 10% de el efa. El efa es el 10% de el coro. Y el coro es el 10% del homer. Todo es un 10% de algo. Todo es un 10% de algo. Entonces resulta, vamos a ir a Éxodo, capítulo 16. Éxodo capítulo 16, versos 31 al 34. Vamos a dejar la diapositiva. Use su Biblia. Hoy necesito que use su Biblia para ir viendo lo que vamos a estudiar. Vamos a leer del 31 al 34 y después vamos a saltar al 36, ¿sí? Dice: y la casa de Israel lo llamó maná. Tratemos de no salirnos, por favor, de lo que estamos. Me distrae, por favor. Vamos. 16:31 dice: y la casa de Israel lo llamó maná. Y era, dice, como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés esto es lo que Jehová ha mandado: llenad ¿qué? Un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un ¿qué?
un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo dijo a Moisés. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se llenó la vasija? De gomer. ¿Y qué era el gomer? Un 10%. Verso 36, ahora saltemos al verso 36. Y ahí está bien claro, mire, dice verso 36. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. ¿Qué era entonces? Un diezmo. ¿Y por qué estaba un diezmo entonces metido en el arca del pacto? Junto con las varas quebradas y junto con la vara de Aarón que reverdeció. Porque en el diezmo el pueblo de Israel tuvo una transgresión. Está bien clarito. Ahora, vamos avanzando. Con el paso del tiempo, si usted estudia sobre el maná, al principio era maná, oh, qué rico maná. Pero con el paso del tiempo, el pueblo de Israel comenzó a despreciar el maná. Y entonces lo que comenzaron a despreciar, ¿qué fue? El diezmo. El diezmo al Señor. Ahora, cuando la gente no diezma, hermano, se convierte en un ladrón del testimonio. Dice que el diezmo fue puesto, el gomer fue puesto ¿dónde? Delante del testimonio. Delante, el testimonio es la presencia de Dios. Para explicarle un poquito esto, la diferencia entre las dos arcas era que un arca, la que tenía la tapa, el arca del pacto con la tapa de propiciatorio, esa representaba el pacto de Dios de no acabar con su pueblo, de no matar a su pueblo, de la misericordia de Dios sobre ese pecado. Pero de la otra arca, la que hizo Moisés después, esa arca lo que representaba era la presencia de Dios. ¿Desde dónde salía la voz de Dios? No salía del arca del pacto, salía del arca del testimonio. ¿Dónde fue puesto el diezmo? Delante del arca del testimonio. Cuando nosotros rechazamos el diezmo, lo que estamos rechazando es el testimonio. Cuando no diezmamos, le estamos robando al testimonio de Dios, a la presencia de Dios, a la voz de Dios. Está muy serio hoy, hermanos. Sigamos avanzando. Ahora, ¿qué tiene que ver el diezmo con lo que estamos enseñando entonces? Sencillo. El yelmo de la salvación, ¿dónde va, dijimos? En la cabeza, en la testa, dijeron los italianos. Pero si nosotros no diezmamos, hermano, si le robamos a Dios con los diezmos, es bien sencillo. No tenemos el casco de la salvación porque no tenemos el gobierno de Dios sobre todas nuestras áreas. Si el gobierno de Dios puede estar sobre su área familiar, sobre sus estudios, sobre, ¿qué más? Sobre su matrimonio, sobre su trabajo. Pero si no está sobre sus finanzas, no es un gobierno de Dios completo. Y entonces vamos a rechazar el diezmar. Y estamos rechazando el testimonio de Dios. No podemos entonces, mira hermano, está bien sencillo. Tal vez hasta con eso se podría terminar el tema, pero no lo voy a dejar ahí porque sí lo voy a dejar en que si no diezman no tiene yelmo. Pero así es. Exactamente, no está el gobierno de Dios. El gobierno de Dios no está sobre nuestra cabeza. Ahora, ¿por qué entonces no tengo el yelmo de Dios sobre mi cabeza? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué la gente no entiende este mensaje? ¿Por qué no entiende el mensaje de la esposa del Cordero? ¿Por qué no entiende que tiene que morir? ¿Por qué no entiende que tiene que dar gracias en todo? ¿Por qué? ¿Tiene relación? Tiene relación. Ahorita le voy a enseñar. Ahora, mire pues. ¿Qué hay en la esquina del entendimiento? Un efa, ¿sí? En la esquina del entendimiento hay un efa.
Éxodo 16, 16. Regresemos ahí en Éxodo. Vamos a ir al verso 16. Dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Escuche bien, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno lo que está en su tienda. Entonces, si cada uno lo que tenía que recoger era un gomer, eso era lo que podía comer cada persona. ¿Por qué? Pero eso es sabiduría, lo que estamos recibiendo de aquí. ¿Por qué no podemos pasar al entendimiento? Ahí lo dice ahí, léelo ahí. ¿Por qué no nos lo podemos comer, hermano? Cada quien recogía únicamente lo que podía comer. No pasamos a sabiduría, a entendimiento, porque no nos lo podemos comer. Entonces, dice, ¿cuánto es lo que podemos comer según la palabra? Si un gomer es un ¿qué? Ajá, y un gomer es el 10%, ¿sí? De un efa. O sea, es la parte más pequeña de un efa. Si no podemos comernos el 10% de un efa, no nos podemos comer un efa completo. Es como cuando ustedes, ¿cuántos comen bastante? A ver. Yo también, hermano, no, me tengo que cuidar, ya no tengo que comer como antes, pero de que le entro bien. Ay, Dios mío, yo me acabo un pollo solito yo. En mis tiempos mozos, digo. Ahora, mire, pues. ¿Qué pasaría? ¿Cuánto le gustan los chanchitos así horneados? Amén. Va. Pero y si le dicen, mire, cómase todo un chancho, eso sí no me lo que termino yo, hermano. Y si me lo como, después termino enfermísimo, porque no es la medida que puedo comer. Dios le dijo al pueblo de Israel, mira, recoge el 10% del efa, traduciéndolo, porque el 10% es lo único que pueden comer ahorita. No pueden comer más. Ahora, ¿cuánto es la memoria que tenemos de la eternidad pasada destapada? 10%. ¿Cómo hacemos entonces para ir acrecentando eso? La revelación va aumentando poco a poco. Yo siempre he dicho que el Señor no nos puede revelar todo lo de su palabra, porque si nos revelara toda su palabra, nos estalla la cabeza, nos volvemos locos. No podríamos comerlo. No podríamos digerir este mensaje. Si no diezmamos, hermano, pero aquí vamos entrando, si no diezmamos, no podemos digerir este mensaje. Porque la revelación va a ir en aumento en nosotros conforme el agradecimiento que hay en nuestro corazón por la revelación. Y la única manera que tenemos de mostrar el agradecimiento por la revelación es diezmando. Diezmos, ofrendas y primicias. A través de esas tres mostramos agradecimiento a Dios por su palabra. Es por eso que, por ejemplo, ya en Siloé, Guatemala, ya lo están haciendo así. Allá se ora por las ofrendas, pero no se recogen las ofrendas. Algún día le invito a que mire las transmisiones de allá. No ahorita, porque ahorita están ellos allá. Por ejemplo, por cierto, le mando un saludo a mi esposa que está allá congregada en Guate, en la iglesia. Pero allá ponen los cestos de las ofrendas y conforme la gente de la palabra va recibiendo el pan de la palabra, el efa, se levantan, van y depositan su ofrenda. ¿Por qué? Porque están mostrando agradecimiento a la casa que les da el pan. Amén. Si no hay agradecimiento, no hay más revelación. Así de sencillo. Ahora, cuando entregamos un diezmo, no estamos entregando solo dinero. Estamos reconociendo que nosotros mismos somos el diezmo de algo. Ronnie es el diezmo de algo.
Hermana Carlita es el diezmo de algo. Eder es el diezmo. Toditos. Toditos. No voy a decir nombres porque si no se me va a olvidar alguno y después a mí no me mencionó. No, pero toditos somos el diezmo de algo. Ahora, ¿de qué soy un diezmo yo? Soy un diezmo del Espíritu Santo. La voy a barajear. El Espíritu Santo vino a nosotros después de ¿qué? Cristo se fue. ¿Sí? El Espíritu Santo es un diezmo de Cristo. Cristo es un diezmo del Padre. Y el Padre es un diezmo de Elohim. En el principio era Elohim, ¿sí? Estaba unido, pero tuvo que separarse para dar a su Hijo. Y se separó en Padre, Hijo, también Madre, pero no la vamos a mencionar ahorita, y Espíritu Santo. 10ª parte. Entonces, cada uno de Abraham tiene dentro de sí el Espíritu Santo. Eso lo hace un diezmo de Cristo. Cristo, le dije anteriormente, es un diezmo del Padre. Y el Padre es un diezmo de Elohim. Todos somos un diezmo de algo, hermano. Y eso es importante entenderlo. Cada uno de nosotros es un diezmo de algo. Esto no es un negocio financiero. Es un negocio de naturaleza. Y por ese negocio de naturaleza, Dios nos entrega un beneficio financiero. Cuando usted logra hacer un negocio de naturaleza con el Padre, cuando usted da un diezmo, lo que está diciendo el Señor, mira Señor, yo quiero tu naturaleza. No es solo dinero, hermano. Es que lo dinero es lo más vano y burdo que pueda haber. Pero cuando usted va y obedece y da su diezmo, lo que le está diciendo al Señor, yo quiero tu naturaleza. Y como consecuencia de eso, de entregar eso que es nada, Dios le da algo que es mucho, que es su naturaleza. ¿Por qué entonces el Padre no destapa nuestra mente? Primero, porque no podemos comerlo. Así de sencillo. Y a manera de que seamos agradecidos, se nos va a entregar más. ¿Qué entonces tiene que ver el arca del pacto con el yelmo de la salvación? Dios quiere salvarnos de todo, pero no puede salvarnos porque no hemos entendido el principio. Dios se mueve por principios. El más pagano de los paganos, si cumple un principio de Dios, a Dios no le queda más que bendecirlo. Platicábamos con Byron hace unos días, hace ya rato. Si usted estudia las culturas orientales, la cultura japonesa, por ejemplo, es una cultura muy próspera, muy inteligentes. Pero si usted las estudia, yo estudié un poquito contaduría. No me gustó, me cambié, porque no me gustó, pero llevamos fundamentos de derecho. Y en los fundamentos, dentro de los fundamentos de derecho, estudiamos los principios administrativos de Confucio, de Chao. Y ahí, mire, cuando estudiamos eso, yo ya estaba en los caminos del Señor. Y cuando vamos estudiando los principios sobre los cuales ellos basan, por ejemplo, sus gobernantes, su cultura, yo los empecé a escuchar, a leer, y son los mismos prácticamente que los principios que Dios estipuló para los servidores, para los sugieres, para los ministros. Dice que no sean dados al vino, hombres de una sola mujer, todos los que usted puede encontrar, los mismos, pero más baratos, dijo aquel, lo mismo tienen los japoneses para sus gobernantes. Y si no cumplen esos principios, no los van a elegir. ¿Por qué prosperan tanto? Si no conocen a Dios. Porque cumplen los principios de Dios sin saberlo. Son obedientes a los principios. A Dios no le queda otra más que bendecir esa cultura. El pueblo de Dios, conoce sus principios y no los obedece, no los cumple y espera recibir bendición. No se puede.
¿Y por qué nos cuesta tanto entender el principio, hermano? Mire, porque a veces pareciera que hablamos dos idiomas distintos. A mí a veces me pasa, hermano. Parece como que hablo yo, saber qué otro idioma, porque yo digo, esto quedó clarísimo. Dimos una instrucción para hacer algo bien claro para mí y de repente resultan haciendo otra cosa. ¿Pero cómo? O sea, ¿será que no me entendieron? Les pregunto, ¿me entendieron? Sí. Ok, lo dejo así y cuando miro, otra cosa. Yo, pero ¿cómo? Porque el entendimiento está cegado. El efa está cegado. ¿Me entiende? Ahora, miren pues, vamos a ir a estudiar el efa. ¿Y sabe por qué la gente, si la gente entendiera esto estaría lleno, hermano? Debería estar lleno. Debería ya no alcanzarnos, deberíamos de hacer 2 cultos. Si la gente entendiera estos principios que predicamos en iglesia, si lo ve, la iglesia debería estar a reventar. Pero no entienden, no escuchan. Ahora, para entender esto, ya vamos aterrizando un poquito esto. Piense, como dijo el pastor, en una vieja. No vamos a decirle mujer, no vamos a decirle señora, vamos a decirle vieja. De aquellas viejas gordas de pueblo que se ponen, ¿ha visto esas señoras que hasta así caminan? Con unos vestidones largos de pueblo. Aquí no he visto, pero en los pueblos, en mi tierra sí he visto. Unos vestidones así largos que cuando se mueven así, boom, boom. Ok, haga de cuenta que esa vieja está sentada sobre el efa. Y por eso le decía que hoy tenía que levantar el nombre, porque vamos a ver quién es esa vieja. Ahora, vamos a ir a Zacarías, capítulo 5, versos del 5 al 8. Zacarías capítulo 5, verso 5, dice: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije: ¿qué es? Y él dijo: ¿este es un qué? ¿Qué dice ahí, hermano? Necesito que me diga. Esto es un efa, ¿sí? ¿El efa está dónde? En la esquina del entendimiento, ¿sí? Esto es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo, y mire, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad. Y le echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Y si usted mira la palabra maldad ahí, la palabra maldad es risha, es el femenino de maldad. ¿Quién estaba sentado ahí sobre eso? Madre maldad, la reina del cielo. ¿Por qué entonces la gente no entiende, hermano, el mensaje? Porque madre maldad está sentada sobre el entendimiento. Tiene bloqueado el entendimiento de la gente. ¿Por qué la gente está aquí y está en otro rollo? Porque madre maldad está sobre su cabeza. No está el diezmo de la salvación. Está madre maldad. No entienden, no logran entender, no logran captar el mensaje. Tienen a madre maldad sobre su cabeza. Y empiezan a sacar argumentos. No, es que yo no diezmo porque ahí en la iglesia se lo... No, es que lo que pasa es que, por ejemplo, usando el ejemplo allá de Guate, no, si yo diezmo, y el pastor va a cambiar de moto a cada rato. No saben ni de dónde vienen esas cosas y piensan que de los diezmos. Yo no diezmo porque de todos modos, en la iglesia no lo necesitan. La iglesia está bien así como está. O se diezma mal. O otro argumento: no diezmo porque no me alcanza. No me va a alcanzar. Si yo diezmo no me va a alcanzar. O lo contrario completamente: no diezmo porque como yo gano mucho, no diezmo porque es mucho lo que tengo que dar. Nuevamente, hermano, no es cuestión de cantidades. Es cuestión de naturaleza.
Es cuestión de gobierno. Ahora mire pues, Madre Maldad no permite que la gente diezme para que no llegue la libertad financiera a sus casas. Ahora, yo no le estoy hablando, mire hermano, usted puede ser una persona muy próspera, de mucho dinero. Y aquí está llegando ya el punto de esta enseñanza. Puede tener mucho dinero, pero si no diezma, usted es esclavo de las finanzas. Pues el del trabajo porque le gusta el dinero. Pero si no diezma, usted es esclavo del Dios de las finanzas, del Dios Mamón. Y entonces como consecuencia no puede tener el casco de la salvación sobre su cabeza. Puede que usted respete todo el sacerdocio. Puede que respete los 10 mandamientos si quiere. Pero cuando le tocan el tema del diezmo, de las ofrendas, de las primicias, ahí viene la incomodidad y empieza la gente a decir como que, ay, ya vienen estos otra vez a pedir. Y entiende, hermano, que yo no le estoy pidiendo dinero. Mi Dios no necesita su dinero. Dios necesita que usted cambie su naturaleza para ser la esposa del Cordero, para pelear estas batallas, para estar revestido de toda la armadura de Dios que conlleva el diezmo de la salvación también. Necesitamos quitar el gobierno de Madre Maldad sobre nuestra cabeza. Y la única manera es que si ella está sentada sobre el efa, nunca vamos a entender el mensaje. Y la única manera de quitarla de ahí es aplicando principios. No la va a quitar de otra manera. Puede orar, puede yo, hey, va, hey, santo es su nombre, pero no va a funcionar. Porque no está aplicando los principios. El principio es el diezmo. Entonces mire, Madre Maldad sentada en el efa, y lo que hizo fue que a Padre Maldad lo envió al Gomer. Padre Maldad pelea en contra de la sabiduría. O sea, hoy aquí lo que estamos haciendo es peleando contra Padre Maldad. Al impartirle sabiduría, estamos guerreando contra Padre Maldad. Madre Maldad en el efa, después mandó al coro, mandó a Abadón. Abadón pelea en contra de, ¿qué significa la PAP? Conocimiento, la intimidad. Y contra las elecciones prudentes, con toda su estatura, sus 7 cabezas, está Lucifer. Las 4 entidades que han peleado en las 4 eternidades, en las 4 creaciones, en contra de Dios. En contra la Yud, le decía, pelea Padre Maldad. Usted va a encontrar la maldad con 2 palabras, Rish, ese es el masculino, y la que vimos hoy, Risha, ese es el femenino, padre. Por eso usted le dice Padre Maldad y Madre Maldad. Madre Maldad también es conocida como la reina del cielo. La reina del cielo no es la Virgen María, hermano, deje de estar inventando. Eso no es cierto. Ahora, le decía, ¿cómo rompo esto? Porque qué feo estar escuchando solo que tenemos a Madre Maldad sobre la cabeza. Bueno, ya se lo dije, fácil. Solo por medio del diezmo voy a poder poner completamente el gobierno de Dios sobre mi cabeza. Sobre por los diezmos, por las ofrendas, por las primicias. Sea poco o sea mucho. No es un negocio financiero, es un negocio de naturaleza. Y así vamos a poder vivir. Mire, ahora vamos a ir, ya para terminar, Salmo 36, verso 7. Ya para terminar, esta es la última cita. Salmo capítulo 36, verso 7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es el asiento de misericordia. Si querés ya quitarla y poner la cita. Hoy sí ya. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia.
Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. O sea, ¿qué había sobre qué elementos tenía el asiento de misericordia? Era una tapa y 2 querubines con sus alas. O sea, para estar verdaderamente ahí, amparados bajo las alas de la misericordia de Dios, solo puede ser a través de tener el yelmo de la salvación. ¿Y cómo tengo verdaderamente el yelmo de la salvación? Bueno, solo quitándome al Dios de la riqueza, no mencionemos al Dios de las riquezas, quitándome a madre maldad de aquí encima. Es que solo imagínense usted, hermano, ¿cuánto le gustaría tener una vieja gorda, fea aquí sentada toda su vida sobre tu cabeza? ¿Les agradaría? No. Y sin embargo la humanidad, la mayoría, vive con esa vieja gorda, fea, horrible, ahí sentada encima. Y traemos la revelación. Y padre maldad, tapándonos los oídos. Y madre maldad, sentada sobre el efa. Y Abadón, sentado sobre el conocimiento. Y queremos tomar elecciones prudentes. Y Lucifer nos lleva al revés. Tomamos elecciones, ¿verdad? Nos damos cuenta que la regamos. Entendemos que la regamos. Y al fin después, llegamos a la sabiduría, buscamos sabiduría. Completamente equivocados, completamente arrevesados. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren tener verdaderamente el yelmo de la salvación? Amén. Pues yo quiero, hermano. Yo anhelo eso. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. El Espíritu del Señor está en este lugar, hermano. Y Él nos quiere llevar a libertad. El tema de hoy tiene mucha oposición. Lógicamente, madre maldad no quiere que usted la quite de donde está sentado.